Después de la batalla de Kadesh, Ramsés II, el personaje principal de nuestro ciclo actual, se había ganado definitivamente la fama de un gran guerrero, y esta imagen de joven faraón empuñando su arco, dirigiendo su carro de guerra contra las huestes enemigas, se había convertido prácticamente en una imagen icónica, aunque sabemos que en realidad aquella victoria en Kadesh, si podemos llamarlo así, resultó ser en gran parte una victoria pírrica y además puede ser considerado victoria solo en el sentido táctico, porque en cuanto a la estrategia, en cuanto a la perspectiva de largo plazo, aquí sin duda alguna ganaron los hititas, quienes se conservaron bajo su control no solo Kadesh, sino una gran parte de territorio adyacente en Siria y Canaán. Por lo tanto, con un resultado tan incierto de aquella batalla, entre los egipcios y los hititas hubo algunas otras hostilidades, aunque ya a escala mucho menor, y Ramsés tuvo que llevar a cabo algunas campañas en Siria y Canaán, pero todo termina con la firma definitiva del Tratado de Paz, del Pacto de Kadesh, que pasó a la historia como un tratado de paz, el más antiguo del mundo. Sí, el Pacto de Kadesh puso fin a aquellas constantes hostilidades entre Egipto y el país de Hatti, el gran imperio hitita, ya que ambas partes se dieron cuenta que sus fuerzas en la región eran aproximadamente iguales, que no había por qué en realidad luchar y que esto no traería consigo no más que el desgaste mutuo de esfuerzos y recursos. Tanto Ramsés II como su homólogo hitita Hattusili III resultaron ser no solo buenos, digamos, estrategas, sino también grandes diplomáticos. Mientras la copia del Tratado de Kadesh en su versión hitita se preserva ahora en el Museo Arqueológico de Estambul, en Turquía, he aquí su versión egipcia. Los egipcios, para otorgarle a aquel pacto una solemnidad aún mayor, erguieron todo un templo en honor a aquel acontecimiento, un templo en Karnak, y he aquí su aspecto actual. Cabe señalar que tanto los egipcios como los hititas ganaron mutuamente con la firma de aquel pacto. No solo llegó la tan esperada paz, sino también se ampliaron considerablemente los contactos, los vínculos comerciales entre ambos imperios. Y no solo los egipcios y los hititas han ganado, muchos otros pueblos y culturas también encontraron en la firma de aquel pacto una gran ventaja. Por un lado, porque los viajes, tanto por tierra como por mar, entre los dos países se hicieron mucho más seguros, y además ahí actuaba algo semejante a las normas que hoy día se observan en las así llamadas zonas de libre comercio. Las condiciones para negociar en Canaán y en otras ciudades ubicadas entre Kadesh y la frontera egipcia se hicieron muy provechosas para todos. No se tenía que pagar ahora ni aranceles ni tarifas aduaneros, y de esto se aprovecharon muchos otros pueblos cuyas tierras se ubicaban entre los dominios egipcios y hititas. Más que todo, los fenicios, aquel famoso pueblo de navegantes y comerciantes, más que todo la ciudad de Ugarit, cuyo muelle vemos aquí en esta imagen. De ahora en adelante, los viajes de los fenicios a Egipto se vuelven prácticamente una rutina,
y gracias a los fenicios, aquel pueblo que, como se sabe, ha sido muy ingenioso, los egipcios aprenden mucho, más que todo en la esfera de producción. Los fenicios han traído a Egipto el secreto de la fabricación de vidrio. Aquel descubrimiento, como se sabe, se hizo al azar cuando los comerciantes fenicios, al anclar en una isla desierta, no sabían qué hacer, el mar estaba muy quieto, así que decidieron prender allá una fogata, pero como era una costa plana, arenosa, y el fuego se apagaba casi al instante, decidieron colocar alrededor del fuego los grandes bloques de sodio que transportaban. El sodio en aquel entonces reemplazaba lo que hoy es jabón para lavar. Y así, debido a aquel efecto del fuego, agua, arena y sodio, estos se fundieron en una nueva sustancia dura pero transparente como el agua. Así, según se cree, fue descubierto el secreto de fabricación de vidrio y los egipcios muy pronto aprendieron a hacerlo de los fenicios. Así, pronto el vidrio egipcio comienza a superar por su calidad, por su belleza, incluso el vidrio fenicio. Y Egipto se convierte, gracias a este descubrimiento, en uno de los países exportadores de este nuevo producto. También muchos otros mercancías egipcios se hacen famosos ahora a nivel mundial. Por ejemplo, el vino, aquel producto de los viñedos tanto del Delta como del Alto Egipto, otrora saboreados únicamente solo por los habitantes del Valle del Nilo, salen al mercado internacional. Los mejores vinos egipcios llegan a los mercados de Siria, de Asia Menor, de las islas del Egeo y se ganan muy buena fama. También a las costas de Egipto llegan ahora barcos mercantes de todo el Mediterráneo oriental, muchos de ellos con una licencia especial por parte del faraón, penetran incluso por el río Nilo hasta Memphis, hasta otras ciudades ubicadas relativamente cerca de la costa, y así Egipto bajo Ramsés rompe en gran parte aquel aislamiento en que se encontraba. Por primera vez, muchos egipcios, habitantes incluso del Valle del Nilo, ven con sus propios ojos a los mercaderes forasteros, en su mayoría fenicios. Entonces, el comercio florece, la economía también, y sin duda alguna, el ejército egipcio, aunque ahora ya no tiene que combatir tanto, en realidad, después del pacto de Kadesh, toda la belicosidad de Ramsés parece como que venir abajo, como que ya no había necesidad. Y además, ¿quién podría ahora amenazar a Egipto? Porque uno de los artículos del pacto de Kadesh también estipulaba las condiciones de la exportación a Egipto de armas de hierro. Sí, aquellas mismas armas de hierro que otrora los egipcios veían únicamente en manos de sus enemigos, los hititas, ahora se hacen asequibles por los precios relativamente razonables. El ejército egipcio ahora poco a poco va dejando las tradicionales armas de bronce, se arma con hierro, y aunque es lógico que al faraón le importaban más que todo los suministros de armas para su ejército, poco a poco los hititas también comienzan a traer a Egipto herramientas para la agricultura, para los artesanos, también fabricados de aquel valioso material, y poco a poco el hierro en Egipto deja de ser el lujo. Y debido a aquella prosperidad económica, Ramsés puede permitirse el lujo de dedicarse
a las grandes proezas de construcción. Además de un gran guerrero, un gran administrador, un gran estadista, Ramsés II el Grande había pasado a la historia como uno de los faraones cuyas obras de construcción se hicieron famosísimos. Prácticamente en todo Egipto, Ramsés había dejado rastros de su actividad constructora. ¿Cuáles objetos, cuáles obras elevadas por Ramsés tenemos que mencionar más que todo? Sin duda alguna, Pi-Ramsés o Pi-Ramesu, aquella gran ciudad que Ramsés prácticamente había convertido en su capital, porque ahora pasaba mucho más tiempo ahí que en Tebas o en Memphis. Aunque hoy no se ha quedado mucho de esta gran proeza constructora de Ramsés, se sabe que debía ser una ciudad bastante parecida a la antigua Avaris. Recordamos Avaris, la prodigiosa capital de los Hicsos, aquellos enemigos jurados de Egipto que dominaban el valle del Nilo por más de 200 años, temerosos de que los egipcios podrían sublevarse y rodearlos, cortarles todas las rutas de escape, no se atrevieron a fundar su capital ni en Memphis, ni mucho menos en Tebas, situada tan lejos al sur, sino escogieron un emplazamiento bastante cómodo, relativamente cerca de las fronteras asiáticas de Egipto, en una isla fluvial en el Nilo. Después, cuando el faraón Ahmose I, el fundador del Imperio Nuevo, expulsa a los Hicsos, este lugar, su capital maldita, queda abandonada y permanece en ruinas hasta que a Ramsés se le ocurre la idea de aprovechar de aquel punto estratégico tan importante, tan cerca de la frontera asiática, tan cerca de las principales rutas comerciales, y por lo tanto decide levantar de las ruinas la otrora maldita Avaris. También vale la pena recordar que la misma familia de Ramsés, si nos recordamos de su padre Seti y de su abuelo Ramsés I, era natural de aquella región. En cierto modo, Ramsés quiso hacer también, al parecer, una especie de homenaje a su patria chica. Entonces, la antigua ciudad de Avaris es levantada de las ruinas, pero para que nada recordaría a los odiosos invasores, a la ciudad le otorgan un nuevo nombre, Pi-Ramsés, literalmente la casa de Ramsés. He aquí una reconstrucción de aquella nueva metrópoli egipcia que por su belleza, por su esplendor, logra opacar incluso a Memphis y a Tebas. Este aspecto debería haber tenido una ciudad, como podemos ver, situada, al igual que su antecesora, en una pintoresca isla fluvial, muchas zonas verdes, muchas casas hermosamente decoradas, y además el clima debió de ser muy agradable porque, como podemos ver, el Nilo lo rodeaba por todas partes. De donde soplara el viento, traería consigo la frescura del agua. Además, aunque bajo Ramsés II en Egipto, dentro de las fronteras del país, reinaba la paz y la estabilidad, como podemos ver, en caso de un peligro, en caso de una posible guerra, Pi-Ramsés estaba mucho mejor protegida que cualquier otra ciudad egipcia. Lastimosamente, como Pi-Ramsés quedaba en la encrucijada de muchas rutas importantes, posteriormente por este territorio habían pasado tantas generaciones de invasores
que hoy de Pi-Ramsés no queda prácticamente nada. Solo podemos tener una noción muy aproximada de cómo era esta ciudad. Aquí, por ejemplo, vemos uno de los pocos restos de su esplendor arquitectónico. Esto es el pedestal de una gigantesca estatua de Ramsés el Grande, el fundador de la ciudad, que al parecer estaba justo en la entrada a la ciudad. Pero hoy de ella no quedan, como podemos ver aquí, más que el fundamento y algunos dedos de los pies. He aquí también otras estatuas de Ramsés derribadas en las ruinas de su ciudad, pero en otros tiempos, sin duda alguna, debió ser una zona de actividad constructora sumamente activa que atraía grandes masas de población, porque aquí sí había trabajo. Era un grandioso proyecto de construcción donde un par de manos de obra nunca sobraría. Aunque también con Pi-Ramsés está relacionada una historia más bien nefasta, y todo esto gracias a la Biblia, pues se supone que con esta ciudad, con esta metrópoli de Ramsés, está relacionada más que todo la historia de la esclavitud de los israelitas y que todas las desgracias que culminan con las plagas de Egipto comenzaron precisamente ahí. ¿Qué se puede decir? ¿Acaso realmente en la construcción de Pi-Ramsés trabajaron esclavos israelitas y el trato que sufrieron había sido tan cruel e inhumano? Aquí no hay más que suposiciones. Lo primero, lo que sabemos con certeza, si recordamos nuestra charla sobre la estructura social, sobre las clases sociales de Egipto, sabemos que los esclavos de ninguna índole, ni los israelitas, ni de ninguna otra raza, trabajaron en las obras de construcción. Las obras de construcción era la tarea de los mer, aquellos trabajadores libres para quienes estas obras públicas eran como una especie de impuesto laboral. Pero, ¿qué relación puede haber entre los israelitas y Pi-Ramsés? Existe la hipótesis de cómo en las cercanías de Pi-Ramsés prácticamente no había población estable egipcia. Y en cuanto a los israelitas, sí parece lo más seguro que ellos habían entrado en Egipto bajo el reinado de los faraones Ixos, quienes realmente necesitarían aliados para poder gobernar Egipto, aquel país tan rebelde y difícil de dominar, y que con la expulsión de los Ixos, la mayoría de los hebreos debió haberse marchado junto con sus amos y protectores. Pero parece que algunas comunidades hebreas prefirieron quedarse, abandonar el país donde hace varias generaciones vivían tan cómodamente sus antepasados, les pareció algo arriesgado. Prefirieron soportar a los nuevos faraones propiamente egipcios, que al parecer no los molestaban demasiado. Claro que ningún pueblo ama a sus invasores, y mucho menos a aquellos quienes colaboran con él. Y en este sentido, los egipcios no eran la excepción. Pero hasta el momento sus caminos casi no se cruzaban con las de los hebreos, porque los hebreos habitaban más que todo en la región de Avaris, cerca de las fronteras asiáticas de Egipto, mientras los egipcios puros, los egipcios nativos, consideraban esta zona como más bien malvada, donde todavía flotaban los espíritus de sus antiguos conquistadores, de los odiados faraones Ixos. Pero cuando Ramsés decide renacer esta zona, devolverla a la vida, entonces
aquí sí los intereses se cruzan. ¿Qué es lo que pasó realmente? Ramsés tal vez consideró que sería demasiado costoso llevar hasta ahí, tan lejos a la zona fronteriza, a los merc, es decir, a los trabajadores egipcios. Por lo tanto, intentó imponer aquel mismo impuesto laboral a la población hebrea que vivía aquí. Eso no era ninguna muestra de maldad excesiva. Al fin y al cabo, si viven en el territorio egipcio, deben respetar sus leyes y por lo tanto servir como la mano de obra al faraón. Pero aquí, sin duda alguna, surgieron problemas. Pues lo que para un trabajador egipcio resultaba una norma común y corriente, para los israelitas totalmente desacostumbrados a semejante disciplina laboral, que eran en su mayoría pueblo de pastores, en menor grado de agricultores, no tenían ninguna experiencia en las obras de construcción. Por lo tanto, no cumplían con la agenda que les habían establecido los capataces egipcios y el castigo solía ser siempre lo mismo. Por no haber cumplido la norma, que hacer lo doble. De ahí aquel castigo del cual habla la Biblia, que los hebreos tenían que ahora y cortar cañas y fabricar ladrillos para la construcción por su parte. Sí, era un castigo habitual impuesto a los trabajadores que no cumplían con sus tareas. Y además, mientras para un egipcio glorificar a su faraón, glorificar a sus dioses, levantando en su honor monumentos y santuarios, era como una forma de inmortalizar a sí mismo, de servir a su país, a sus reyes y a sus dioses. Para los israelitas debió ser un sacrilegio deificar a los faraones y también elevar ídolos, como decían ellos, en honor a los dioses ajenos. De ahí pudo haber salido aquella contradicción. Y también para muchos, así por lo menos consideran la mayoría de los seguidores de aquella teoría de la esclavitud en Egipto, que fue precisamente Ramsés, aquel faraón malvado, quien se opuso a Moisés, quien presenció todos estos milagros de Moisés, como la transformación de un bastón en una serpiente, que precisamente por culpa de Ramsés ocurrieron todas las tristemente famosas plagas de Egipto, aunque muchos investigadores consideran que no había nada divino ni sobrenatural en aquellas plagas, porque recordamos la primera plaga, la transformación del agua del Nilo en sangre, a veces ocurre cuando la crecida es excesiva, las aguas se estancan y ahí se prolifera una alga de color rojo que puede resultar tóxico. De ahí comienza la muerte del ganado y otros problemas. También el estancamiento de agua en los campos puede causar la multiplicación de las ranas, de los zancudos, de la langosta y de otros visitantes no deseados que menciona la Biblia. Aunque ningún texto egipcio menciona ninguna catástrofe en los tiempos de Ramsés. Por el contrario, su reinado pasa a la historia como la obra del máximo esplendor. Además, algunos autores pretenden relacionar esta historia de las plagas del Éxodo con el reinado de Ramsés, apelando a que el hijo mayor de Ramsés, su primogénito con la reina Nefertari, realmente no llegó a reinar y había muerto. Pero el descubrimiento de la tumba de Amenhotep muestra que, aunque sí había muerto antes que su padre,
no era ningún niño, mucho menos ningún bebé, sino un hombre ya mayor de 30. Así que, como podemos ver, esto tampoco coincide. Y como si el éxodo de los hebreos había ocurrido bajo reinado de Ramsés, eso es también solo una hipótesis de la cual no existen pruebas ponderables. Pero, como se sabe, esta historia todo el mundo lo conoce y tradicionalmente asocian a Ramsés inmerecidamente en muchos aspectos con aquel faraón malvado del Éxodo. Lastimosamente, de Ramsés, como ya había dicho, no queda casi nada. Mucho más ponderables son los restos de la otra gran obra arquitectónica de Ramsés, el así llamado Ramesseum, un templo elevado en el territorio de la famosa necrópolis de Tebas, en la orilla occidental del Nilo, frente a la ciudad actual de Luxor, donde Ramsés pensaba descansar eternamente. Había construido este templo como su próxima tumba, como su próximo sepulcro. Lo que queda de Ramesseum realmente es grandioso. Aquí, por ejemplo, tenemos la vista aérea actual de Ramesseum, todo el territorio de aquel gran complejo funerario, y aquí podemos ver los restos de los pilonos, columnas, los patios y los santuarios. Esto es la vista panorámica impresionante de Ramesseum desde la meseta de Tebas, y aquí la cabeza de la gigantesca estatua de Ramsés encontrada ahí mismo. Del Ramesseum nos quedaron también la sala de las columnas. Aquí podemos verlos en toda su majestuosidad. Muchas de aquellas columnas, así como las paredes, todavía conservan los restos de pintura, y también se conservó el pilono principal, y aquí su aspecto actual, que marcaba la entrada en aquel territorio sagrado que el faraón había elegido como el lugar de su eterno descanso. Aunque sabemos que Ramsés comenzó a construir este templo siendo todavía un hombre relativamente joven y viviría casi 100 años, pero como todo buen egipcio, comenzó a ocuparse de su tumba, del lugar de su futuro descanso, con mucha anterioridad. También se preservaron los restos de Osirion o Osiricón, literalmente el templo de Osiris, en la ciudad de Abidos. Aunque la construcción de este santuario fue iniciada aún en los tiempos de Seti I, el padre y el antecesor de Ramsés, fue Ramsés quien lo terminó y le otorgó aquel aspecto majestuoso que se preserva incluso hoy día, a pesar de que, como podemos ver, está yaciendo en ruinas. Y Ramsés, a diferencia de tantos otros faraones, estaba interesado en levantar las obras arquitectónicas incluso más allá del territorio de Egipto propiamente dicho, tal como por ejemplo ocurrió en Abu Simbel. Abu Simbel es una roca en la orilla occidental del Nilo, en Nubia. Ramsés, durante una de sus numerosas visitas a este país, ubicado más al sur a Egipto, debió quedar impresionado ante el majestuoso panorama que presentaba esta roca vista desde las orillas del Nilo, que decidió inmortalizar ahí su nombre y de una vez mostrar a todo el mundo que Nubia era parte de Egipto,
que la historia de los dos países estaba inseparable y que el dominio egipcio de Nubia era por siempre. Así nació el famoso complejo de santuarios de Abu Simbel, que hasta hoy día, aunque bastante deteriorado, impresiona por su majestuosidad. El mundo entero creo que conoce estos 4 colosos sentados en la entrada del templo en Abu Simbel, que al igual que las pirámides y la gran esfinge, se convirtieron, podemos decir, en una especie de tarjeta de visita de Egipto, uno de los símbolos de esta civilización. Este templo queda en Nubia, como yo había dicho, a 256 kilómetros de la ciudad de Asuán, al sur de la primera catarata, hoy día prácticamente en la frontera entre los actuales Egipto y Sudán. Lo que aquí podemos ver una de las salas internas de aquel santuario que representa a Ramsés en compañía de los dioses. Aquí por sus atributos podemos reconocer a Osiris, Horus y Tot. Es realmente uno de los pocos templos en Egipto elevados en honor a una mujer. No una diosa, sino una mujer de carne y hueso, mujer mortal, aunque la reina y la gran esposa real de Ramsés. Solo el análogo puede ser considerado tal vez el templo de Djeser-Djeseru, elevado por la reina Hatshepsut. Es el otro templo consagrado a una mujer. Pero el templo a Nefertari incluso lo sobresale por su majestuosidad. Estos grandes colosos que representan a los dioses y también a algunas diosas egipcias custodian la entrada en este santuario. Aquí vemos una de las salas interiores galardonadas, como podemos ver, por los capiteles en forma hatórica, la cabeza de la diosa Hathor, señalando otra vez que es un santuario femenino. He aquí la imagen de la diosa Hathor, uno de aquellos grandes colosos que custodian la entrada en el templo. Y aquí la imagen de la misma Nefertari, con todos sus atributos de la gran esposa real, con su tocado en forma de buitre, el ave sagrado de la diosa Mut, con 2 plumas de Amón que significan el equilibrio y la justicia, y lleva en una mano el Ankh, la cruz egipcia, el símbolo de la vida, y en la otra un sistro, instrumento musical que con frecuencia se utilizaba en las procesiones sagradas en honor a la diosa Hathor. Cabe señalar que la suerte del templo de Abu Simbel, al igual que muchos otros santuarios de esta zona, como por ejemplo el templo de Kalabsha, que aparece en esta imagen, había sido muy interesante. Su epopeya continúa incluso en plena edad contemporánea en el siglo XX, más exactamente en el año 1968, cuando con la construcción de la presa de Asuán, que sin duda alguna jugaría un papel muy importante en cuanto a la electrificación del país entero, pero surgió un problema. Las aguas del nuevo lago Nasser, quien había surgido en lugar de la primera catarata del Nilo, ahora amenazaba con inundar y el templo de Kalabsha y todos los santuarios de Abu Simbel. Y entonces se llevó a cabo un grandioso proyecto: trasladar todos estos santuarios a un lugar más seguro. Por ejemplo, Abu Simbel fue llevado a más de 200 metros lejos del Nilo y a unos 65 metros más alto.
Todo esto se desmontó con mucho cuidado, con el uso de las grúas y con toda la tecnología más avanzada del siglo XX, y luego reconstruido también piedra por piedra, bloque por bloque, en un nuevo lugar. Podemos tan solo imaginar qué diría Ramsés el Grande a ver qué trato habían sufrido su grandiosa obra. Tal vez se enfadaría, pues no le gustaría que su paz eterna fuera perturbada, o tal vez por el contrario, aplaudiría al genio humano y se alegraría, se enorgullecería al ver cuánta tecnología de las épocas posteriores está trabajando para glorificar su nombre, es decir, para inmortalizar su gran herencia arquitectónica. También Ramsés había adornado muchos santuarios, muchos templos ya existentes con sus numerosas estatuas, casi siempre en compañía de otros dioses, como por ejemplo vemos aquí a Ramsés rodeado por el dios Ptah, el dios creador, el dios de la vida, y también por su cónyuge, la feroz diosa Sekhmet, diosa de la guerra con cabeza de leona. A Ramsés le encantaba aparecer rodeado con los dioses, y si nos fijamos aquí nos daremos cuenta, su figura aparece de la misma talla, del mismo tamaño que las figuras de los dioses. Evidentemente, este faraón tenía todas las razones para creer a sí mismo tan grande como los dioses del Nilo. Pero cabe señalar que en su frenesí constructor, Ramsés también había cometido unos sacrilegios imperdonables. Si la historia con Moisés, con las plagas y con el Éxodo jamás será confirmada históricamente, tal vez, pero sí otros crímenes, si podemos llamarlo así, de Ramsés están revelados. Él trataba sin ningún respeto las obras arquitectónicas elevadas por sus constructores. Siempre y cuando Ramsés veía alguna edificación antigua, porque recordamos en aquel entonces Egipto contaba ya con más de 1000 años de la historia, a Ramsés siempre le podía ocurrir la idea de desmontarla y utilizarla con sus propios propósitos constructores. Por ejemplo, él mandó desmontar la sepultura del faraón Sensuret II del Imperio Medio. Usó también muchos monumentos del Reino Antiguo, del Reino Medio, para sus propias necesidades, considerando que si este templo está abandonado, ¿por qué no voy a usar sus piedras, sus bloques, incluso algunos de sus ornamentos, de sus relieves, para mis propósitos? Tal vez solo tacharé el nombre de algún antecesor y lo reemplazaré con el mío. Los dioses me lo perdonarán. Por lo tanto, como podemos ver, Ramsés no se detenía ante la destrucción de los monumentos antiguos para utilizarlo con sus propósitos. Pero a Ramsés le interesaban no solo los templos, los santuarios y los palacios. Otra de sus obras, otra de sus proezas está relacionada con el así llamado Canal de los Faraones, canal que unía el Valle del Nilo a través de los lagos amargos con el Mar Rojo. Esto, sin duda, era un proyecto muy interesante, y podemos decir que el canal de Suez, el moderno canal de Suez, en realidad, en gran parte, utilizó aquel mismo trayecto. Al parecer, el canal fue construido aún por el faraón Sensuret I en el Imperio Medio, luego queda abandonado durante la invasión de los Hicsos, pero
a Ramsés se le ocurre no solo reconstruir aquella gran obra de su antecesor, sino también profundizarlo y ampliarlo, utilizando para eso más que todo el agua de los lagos amargos, aquellos lagos de agua salada que, como podemos ver, quedan justo en el camino entre el Valle del Nilo y el Mar Rojo. Aquí podemos ver su vista aérea actual. Gracias a aquella obra de Ramsés, ahora los barcos, incluso pesados, cargados, por ejemplo, de materiales de construcción, podían subir sin problema desde el Mar Rojo a través de los lagos amargos hasta el brazo pelusiano del Nilo, el más oriental de todo, hasta el gran puerto fluvial de Bubastis, y ahí, aprovechando los canales y otros brazos del Nilo, salir al mar Mediterráneo. Esto, sin duda alguna, había animado aún más el comercio, y las proezas de Ramsés pueden ser considerados como muy importantes. Sin duda, era el faraón más grande en toda la historia de Egipto.